Buenas tardes a todos desde el Centro en Medio de las Américas del Departamento de Estado de Estados Unidos en Miami, Florida. Quisiera dar la bienvenida a todos los periodistas y nuestros participantes de toda la región. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Emily Mendrala, asistente adjunta del presidente y asesora principal para migración y coordinación de la frontera suroeste, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, y Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Los oficiales van a proporcionar información y actualizaciones sobre la aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración en los Estados Unidos y hablar sobre el endurecimiento de consecuencias para quienes cruzan sin autorización e ilegalmente entre puertos de entrada. Comenzaremos la conferencia virtual de hoy con los comentarios de apertura de los oficiales y luego pasaremos a sus preguntas. En cualquier momento durante la conferencia, si desea hacer una pregunta en vivo, escriba su pregunta en la pestaña de Question and Answer o pregunta y respuesta. Le pedimos que por favor escriba su nombre y afiliación en la sección de nombre aquí en Zoom. Así nos ayuda a identificarlos correctamente durante la sesión de preguntas. Si envió su pregunta de antemano, ya la hemos incorporado en la fila. Como recordatorio, la conferencia de hoy es de atribución o on the record. Con eso, le paso la palabra a la asesora principal Mendrala. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos. Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha hecho un llamado al Congreso para que asegure nuestra frontera y aborde nuestro quebrantado sistema de inmigración. En el transcurso de los últimos 3 años, a pesar de que el Congreso no ha actuado, el presidente ha tomado acción para asegurar nuestra frontera. El mes pasado, los republicanos en el Congreso decidieron poner su política partidista por encima de nuestra seguridad nacional y votaron en contra de un acuerdo bipartidista que hubiese hecho cambios importantes a nuestra política pública y hubiese dado muchos más recursos a la frontera. El Congreso falló y la cantidad de las personas que intentan cruzar nuestra frontera de manera ilegal sigue demasiado elevada. De cara a todo esto, el presidente Biden anunció nuevas medidas ejecutivas para impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera del sur se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza. Esto es en adición a todo lo que hemos hecho en los últimos meses, incluyendo una ampliación de los esfuerzos dirigidos a desmantelar el contrabando de personas y a apoyar los enjuiciamientos en materia de inmigración. También estamos moviendo más fiscales y personas de apoyo a las fiscalías federales fronterizas de los Estados Unidos con el fin de intensificar los enjuiciamientos relacionados con la inmigración. Publicamos una propuesta de norma para garantizar que los inmigrantes que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional sean expulsados lo más rápido posible en el proceso. Anunciamos la creación de una lista especial de casos legales pendientes de recién llegados para resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur entre los puertos entradas, violando nuestras leyes de inmigración. A través de este proceso, el Departamento de Justicia
podrá atender estos casos con mayor rapidez y el Departamento de Seguridad Nacional podrá expulsar más rápidamente a las personas que carezcan de un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos y conceder protección a quienes sí tengan motivos válidos para ello. El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado un gran número de agentes a la frontera sur y está procediendo a la expulsión acelerada un número récord de personas. En el curso del último año y un mes, el Departamento de Seguridad Nacional ha expulsado o devuelto a más de 750,000 personas más que en cualquier año fiscal desde 2010. El presidente está comprometido en seguir tomando acciones, ya sea mediante el Congreso o sus autoridades, para asegurar que nuestra frontera se mantenga segura y que al fin al cabo arreglemos nuestro sistema migratorio. Gracias. Ahora vamos con el subsecretario Núñez Neto. Hola, gracias a todos y gracias a Emily por esa introducción. Hoy, como les contó Emily, la administración está tomando medidas decisivas que están diseñadas para fortalecer la seguridad de nuestra frontera y reducir la migración ilegal al suspender la entrada de personas a través de la frontera sur. Las medidas anunciadas hoy se basan en los pasos que hemos tomado en los últimos 3 años para reducir la migración ilegal y reforzar nuestra seguridad en la frontera, incluyendo, como destacó Emily, despliegues récord de personal, infraestructura y tecnología, las consecuencias reforzadas a través de la reglamentación que se promulgó el año pasado y una expansión histórica de las vías y canales legales para que las personas que necesitan migrar tengan la capacidad de hacerlo de una manera segura y ordenada. El anuncio que se está haciendo hoy incluye una serie de medidas que aumentan significativamente las consecuencias para las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal. Hoy el presidente firmó una proclamación presidencial que suspende temporalmente la entrada de las personas que cruzan de manera ilegal la frontera sur, y el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general emitieron conjuntamente una reglamentación nueva que implementa esta proclamación y que generalmente restringe la elegibilidad de asilo durante los periodos cuando los encuentros fronterizos están en niveles elevados, como estamos viendo el día de hoy. Las personas que cruzan de manera ilegal nuestra frontera sur, que incluye la frontera entre México y los Estados Unidos y las fronteras marítimas del sur, con ciertas excepciones van a ser sujetos a las restricciones de esta reglamentación. La reglamentación hace 3 cambios claves al procesamiento actual bajo nuestras autoridades de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes durante estos periodos de altos encuentros fronterizos. En primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones para circunstancias excepcionalmente serias, y menos que estén exceptos de estas restricciones por la proclamación. En segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y son procesados para la deportación acelerada mientras esta limitación de la proclamación está vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. En tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacemos de las personas que manifiestan un temor, pero estas
entrevistas se van a hacer con un estándar más alto del estándar que se está utilizando hoy en día en la frontera. Tomado en conjunto, estas medidas nos van a dejar repatriar a más personas mucho más rápido de lo que somos capaces de hacer hoy en día. Y es muy importante notar dos cosas. Primero, que las personas que utilizan un proceso seguro y organizado y ordenado para cruzar nuestra frontera por un punto de entrada, como por ejemplo la aplicación móvil CBP One, no van a ser sujetas a estas medidas nuevas. Y segundo, estas medidas, que son medidas de emergencia, van a estar en vigencia hasta que hay un promedio de 7 días de calendario de menos de 1.500 encuentros en la frontera sur. Mientras que estén activas la proclamación y la reglamentación, como les dije, se van a aplicar en nuestra frontera sur, que incluye la frontera terrestre entre los Estados Unidos y México, y importantemente las fronteras costaneras del sur, incluyendo nuestras fronteras en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por final, como les dijo Emily, hay excepciones a la reglamentación, especialmente para las personas que son residentes permanentes legales, niños no acompañados, víctimas de una forma grave de trata y aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad. Pero generalmente las personas que cruzan de manera ilegal van a ser sujetas a estas restricciones. Y como les dijo Emily anteriormente, nosotros sabemos que estas acciones ejecutivas que ya se han visto en base a presidentes de ambos partidos políticos por más de una década, no son una solución permanente en la frontera, y seguimos insistiendo que el Congreso americano tiene que hacer su papel y actualizar nuestras leyes de inmigración y de asilo. Finalmente, para los migrantes que están escuchando esto, les seguimos insistiendo, por favor, no expongan sus vidas a riesgo, no pongan sus vidas en las manos del crimen organizado y las pandillas en la frontera o en la región. Utilicen los canales legales que hemos extendido, que incluye obviamente la aplicación móvil CBP One en la frontera, los programas de parol humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que han permitido entrar más de 430,000 personas de manera segura y ordenada, y nuestras oficinas de movilidad segura en la región. Muchísimas gracias y le paso la voz a Eric. Muchas gracias, Blas, y buenas tardes a todos. Es un placer estar en compañía de mis colegas para compartir información importante sobre los esfuerzos de la administración Biden en la gestión migratoria. En el contexto en que hay más personas desplazándose ahora que en cualquier otro momento, la gestión migratoria es una prioridad principal para el secretario Blinken y el Departamento de Estado. Ahora más que nunca, pedimos a nuestros socios que intensifiquen tanto las medidas de control en las fronteras como la provisión de sus propias vías legales a las personas migrantes. El Departamento de Estado está llevando a cabo acciones de diplomacia migratoria de un modo que nunca antes se había hecho, a través de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. El secretario Blinken viajó a Guatemala el 7 de mayo para reunirse con homólogos de América Latina y el Caribe. Los países expresaron una variedad de compromisos nuevos y notables. La Declaración de Los Ángeles fue adoptada hace 2 años, en junio de 2022. El presidente Biden y 21 líderes en las Américas reconocen que se precisan enfoques regionales para desbloquear oportunidades migratorias y abordar desafíos. Déjame dar unos ejemplos de los logros que hemos visto en la región que fueron anunciados en la cumbre en Guatemala en mayo. En primer lugar, en Colombia, el gobierno colombiano
promueve un nuevo plan de regularización que, según afirma, brindaría estatus legal y permitiría la integración de entre 350,000 y 600,000 migrantes en Colombia, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Esto complementa un programa de estatus de protección temporal que ya existe desde hace mucho tiempo para las personas venezolanas en Colombia. La continuidad de los esfuerzos colombianos resulta crítica, ya que hay datos estadísticos que sugieren que apenas el 3% de quienes cruzan el tapón del Darién en su camino a la frontera suroeste de Estados Unidos tienen EPT en Colombia. Un programa más amplio en Colombia podría tener un impacto muy significativo en nuestra propia frontera. En segundo lugar, el gobierno ecuatoriano anunció que conforme a un nuevo programa de regularización, se concederá más tiempo para que las personas obtengan visas de residencia temporal y habrá un mayor número de visas disponibles. Quisiera ahora describirles parte del trabajo que lleva adelante el secretario de Estado Blinken en 3 áreas: vías legales, medidas de cumplimiento y asistencia exterior. La administración Biden ha expandido las vías legales más que cualquier administración en décadas. Como dijo mi colega Blas, nuestra iniciativa de oficinas de movilidad segura en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala está conectando a migrantes con vías legales. Desde que lanzamos este proyecto con nuestros socios en junio pasado, las oficinas de movilidad segura han aprobado con éxito a más de 21,000 personas para su reasentamiento en Estados Unidos en tiempo récord, y las cifras siguen aumentando. Cientos de miles de personas ya han accedido a estas vías sin costo alguno a través de las OMS. Es probable que no piensen en el Departamento de Estado como un organismo con facultades coercitivas, pero estamos trabajando mucho en cuestiones de aplicación de la ley. Trabajamos con países claves para salvar las brechas que existen en las políticas permisivas de visas de ingreso y tránsito, y prevemos que esto seguirá representando un desafío considerable en el futuro próximo. Los contrabandistas de migrantes trabajan con agentes de viajes y aerolíneas charter para traer migrantes al hemisferio occidental, principalmente a través de Nicaragua. Ante eso, en noviembre de 2023, el secretario Blinken puso en marcha una nueva política que nos permite revocar las visas de ejecutivos de las aerolíneas charter que se aprovechan de la situación de los migrantes vulnerables. La existencia misma de esta nueva herramienta hizo que muchos aerolíneas charter abandonaron la ruta aérea de Nicaragua. Y hemos utilizado esta herramienta bastante, pero el desafío sigue en ese sentido. El 15 de mayo, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro emitieron una alerta dirigida a aerolíneas comerciales, advirtiéndoles que evitarán facilitar la migración irregular a través de Nicaragua. Si bien trabajamos para desactivar ciertas rutas de aerolíneas charter que se usaban para trasladar a migrantes irregulares, en particular las que pasan por Managua, también estamos trabajando en colaboración estrecha con aerolíneas comerciales a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para alentar a las compañías a que desarrollen y adopten políticas que no facilitan la migración irregular. También quiero mencionar que las restricciones nuestras fueron expandidas por el secretario de Estado Blinken y ahora puede aplicarse a empresas de transporte marítimo, terrestre y ferroviario que facilitan a sabiendas la migración irregular. En ese sentido, utilizamos nuestra nueva facultad para revocar las visas de ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo que se aprovechan de los migrantes en el mar. Por último, quiero decir que la administración Biden está prestando asistencia crítica a países de la región, tanto para acoger a poblaciones migrantes
como para abordar las causas fundamentales que propician la migración en primer lugar. Durante la presidencia de Biden hemos aportado más de 6.300 millones de asistencia económica en seguridad para la salud y para el desarrollo en el hemisferio occidental. Durante el mismo periodo hemos invertido otros 3.900 millones en asistencia humanitaria para que migrantes y personas desplazadas que abandonan sus hogares puedan acceder a asistencia vital, protección legal y física e integrarse en las comunidades de acogida en terceros países. Quisiera tan solo reiterar que insistamos a las personas interesadas en venir a los Estados Unidos a utilizar una de las muchas vías que existen para la migración segura, ordenada y legal, en vez de emprender viajes irregulares peligrosos, donde enfrentarán consecuencias. Mis colegas han hablado de este último acontecimiento relacionado con políticas y del impacto que tiene para aplicación de la ley en frontera. Esto no cambia el hecho de que esta administración, a través de las OMS, CHNV y otras iniciativas, ha emprendido la mayor expansión de vías legales en décadas. Estados Unidos sigue asegurando el cumplimiento de las leyes federales sobre migración. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora comenzaremos la parte de preguntas y respuestas de esta conferencia. Para aquellos que hacen preguntas, indique si desea hacer una pregunta. Escriba su pregunta en la pestaña de Question and Answer o pregunta y respuesta. Les pedimos que sean considerados con otros periodistas en la conferencia y hagan sus preguntas lo más breve posible. Nuestra primera pregunta va para Yolanda Magaña del diario El Mundo en El Salvador. Por favor, active su audio. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Muy buenas tardes. Quería preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar la expulsión rápida? Si esa expulsión será similar a la que se aplicaba con el título 42. Y quisiera que me detallara cuáles serán esas excepciones en la aplicación de la medida de expulsión. Por otro lado, quisiera solo confirmar si la suspensión será una medida permanente o va a fluctuar dependiendo de qué límite de cantidad de migrantes encontrados, porque escuché 1.500, no sé si estoy en lo correcto. Hola, Yolanda, gracias por esas preguntas. Yo puedo empezar, invito a mis colegas que participen si quieren añadir algo. La suspensión de entrada en la frontera va a estar en vigencia hasta que los encuentros entre los puntos de entrada en la frontera sur disminuyen, se rebajan por debajo de 1.500 entradas al día. Y eso es obviamente un nivel bastante más debajo de donde estamos el día de hoy. Así que esperamos que estas medidas van a estar en vigencia por un rato. No son permanentes, son atadas a estos flujos migratorios y se pueden apagar si los encuentros disminuyen por debajo de 1.500 y se pueden reactivar si los flujos después de disminuir por debajo de 1.500 suben y superan a los 2.500 al día. Pero lo importante para saber es que esta medida va a estar en vigencia esta noche. En términos de las repatriaciones aceleradas, esperamos que las medidas que se han anunciado el día de hoy van a significativamente incrementar el porcentaje de personas en la frontera que se van a repatriar de manera casi inmediata a sus países de origen o en base a ciertas nacionalidades a México. Gracias. Y también creo que ella preguntó acerca de las excepciones. Hay varias excepciones en la proclamación y también el reglamento.
Incluye las entradas legales, por ejemplo, por citas en las portadas de entrada. También niños no acompañados, víctimas de tráfico, también excepciones humanitarias, por ejemplo, las personas que se enfrentan con una emergencia médico, o una amenaza a la vida o a la seguridad. Gracias. La siguiente pregunta recibimos de Fidel Gutiérrez de CNN México. En el pasado han anunciado medidas severas y parece que no ha importado y siguieron llegando los más migrantes. ¿Qué hace diferente esta medida de las anteriores? Y si las llamadas del presidente Biden con López Obrador buscan que México haga más y que está dispuesto a hacer Estados Unidos para hacer efectivo la disminución de migrantes. ¿Más recursos? ¿Capacitación? ¿Qué acciones? Sí, gracias por esa pregunta. Las medidas que se anunciaron hoy son mucho más fuertes que las medidas que se han tomado anteriormente. En base a la proclamación presidencial que suspende la entrada de personas en la frontera. Los cambios en cómo vamos a procesar a las personas en la frontera van a resultar en la expulsión casi inmediata de la gran mayoría de las personas que se encuentran en la frontera. En base a la pregunta acerca de la colaboración con México, lo que les puedo decir es que el gobierno de México ha sido un socio muy bueno y muy importante para nosotros. Estamos en un diálogo constante con las autoridades mexicanas y hemos visto que el gobierno de México ha tomado medidas muy importantes para controlar los flujos migratorios, para apoyar al desarrollo en Centroamérica y en otras partes del hemisferio, y también para proveer vías legales para que los migrantes que necesitan trabajo o protección tengan opciones en México. Así que pensamos que la colaboración ha sido excelente y va a seguir siendo excelente. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta va para Andrés Fidanza de La Política Online. Por favor, active su audio. Unmute. Hello. Ahí estoy. Muchísimas gracias. Para Blas Núñez Neto, me interesa su opinión. La Unión Estadounidense para Libertades Civiles, que es uno de los grupos migrantes que están objetando esta medida, planean impugnarla judicialmente. Eso desde el punto de vista judicial. Después algunos congresistas demócratas en particular están rechazando políticamente la medida. ¿Qué opina al respecto? Sí, gracias Andrés, bueno verlo de vuelta. Mira, sabemos que en este tema de inmigración siempre todas las medidas que tomamos terminan en las cortes o por un lado político por el otro, y así que estamos obviamente esperando que van a haber juicios acerca de la implementación de estas medidas, y estamos listos para pelear esos juicios hasta su finalidad. Muy importante reconocer que eso demuestra nuevamente que no hay una solución permanente a los retos en la frontera que no involucra al Congreso americano haciendo su trabajo, y seguimos insistiendo que el Congreso debería tomar medidas de manera conjunta entre ambos partidos políticos para ligar contra este reto en la frontera. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta recibimos de varios medios en Nicaragua. Esta pregunta viene de Uriel Velázquez de Despacho 505. En las últimas 2 semanas hemos reportado la llegada a Managua de 2 vuelos procedentes de Libia, de la aerolínea Gadames, cargados de migrantes. Hoy mismo llegó a Nicaragua otro vuelo procedente de Kazajistán.
¿Cómo valora Estados Unidos esa política de puertas abiertas del régimen de Nicaragua para facilitar la migración irregular? ¿Han intentado hablar con el gobierno para tratar de llegar a acuerdos sobre este tema? ¿Estarían violando la disposición de Estados Unidos y podrían los facilitadores del transporte ser sancionados? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen Ortega Murillo y básicamente lo que está haciendo para ganar plata en los migrantes. Sí, hemos visto consecuencias en algunos de las aerolíneas charters y bueno, vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen que con las aerolíneas charter. Como dije, el 15 de mayo, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro emitieron una alerta dirigida a aerolíneas comerciales advirtiéndoles que evitarán facilitar la migración irregular a través de Nicaragua. Pero también, al mismo día, hicimos algunas nuevas sanciones en sectores claves en que está ganando plata la administración, el régimen Ortega Murillo. Así que vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen que a las aerolíneas charter y vamos a seguir trabajando con las aerolíneas comerciales en ese sentido. En cuanto a la pregunta, sí, hemos mencionado varias veces al régimen Ortega Murillo nuestras preocupaciones bastante grandes en cuanto a su comportamiento. La siguiente pregunta va para Gisela Salomón de Associated Press. Por favor, active su audio. Sí, ¿me escuchan? Adelante. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo responden a los escépticos que dicen que estas medidas no van a tener un impacto si no se destina más dinero para las deportaciones o si México no acepta a más personas que no sean los propios mexicanos, los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses o los venezolanos? Y segundo, ¿cómo se diferencian estas medidas anunciadas hoy de las reglas del Circumvention of Legal Pathways que permite deportaciones, que ha permitido deportaciones sumarias para todos los que cruzan la frontera ilegalmente y que no eran de México? Gracias por esas preguntas. En base a la primera pregunta, nosotros hemos dicho consistentemente que necesitamos que el Congreso nos dé los fondos de emergencia que se han pedido para poder incrementar nuestra capacidad para imponer consecuencias. Exactly. Awesome. Well, thank you so much. Hay un micrófono prendido, si pueden apagarlos. Sin embargo, estamos en este momento ampliando y reforzando nuestras operaciones en la frontera con un despliegue extraordinario de personal y de capacidad de detención y también de vuelos de repatriación y estamos listos para repatriar a una cantidad récord de personas en los próximos días en base a lo que vemos en la frontera mientras implementamos este programa, esta reglamentación nueva. Como les dije, la coordinación y colaboración con México ha sido excelente y seguimos operando como hemos estado operando a lo largo del último año en base a nacionalidades no mexicanas que son devueltas, que pueden ser devueltas a México. En base a la pregunta acerca de la diferencia entre estas medidas y las que se tomaron el año pasado, lo que les puedo compartir es que estas medidas son aún más restringidas que las que fueron anunciadas el año pasado. Incluyen cambios muy fundamentales en cómo se va a procesar a las personas que se encuentran en la frontera, que van a requerir que las personas manifiesten su temor y que las personas que manifiesten temor van a ser evaluadas con un estándar
mucho más alto del estándar que se está usando actualmente. En conjunto, tenemos confianza que estas medidas van a resultar en la repatriación acelerada de la gran mayoría de las personas que se procesan en la frontera. Gracias. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta va para Mario Pentón de Radio TV Martí. Por favor, active su audio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Una pregunta. Primero, ¿por qué no ampliar, o es la pregunta que se hacen muchos inmigrantes, ¿no? ¿Por qué no ampliar la cantidad de citas de CBP One? ¿Se ha pensado en eso? ¿Se habla sobre eso? Y lo segundo, ¿qué pasa con los cientos de miles, millones de personas indocumentadas dentro de Estados Unidos? ¿Va a haber algún tipo de cambio? ¿Va a haber algún tipo de medida ejecutiva? Por ejemplo, los cubanos esperan un parole in place para todos aquellos que tienen I-220A y que pudieran regularizarse fácilmente bajo la ley de ajuste cubano. Muchas gracias. Hola Mario, es muy bueno escucharte de vuelta. En base a CBP One, es muy importante notar que hoy en día estamos procesando 1.450 personas todos los días en promedio usando la aplicación móvil CBP One en la frontera, y que ese número de citas es casi 5 veces más de lo que se procesaba en la frontera antes de la pandemia cada día. Así que estamos procesando una cantidad de personas histórica en la frontera actualmente, y aunque siempre estamos revisando nuestros procesos para ver qué más se puede hacer, en este preciso momento no tenemos los recursos para seguir incrementando las citas con CBP One, pero las citas que estamos dando todos los días nuevamente es un número histórico de personas que se procesan en los puntos de entradas todos los días. En base a las otras preguntas, no tengo nada para anunciar el día de hoy acerca de las personas que ya están adentro de los Estados Unidos, aunque obviamente el presidente Biden en su primer día como presidente introdujo en el Congreso legislación que hubiese regularizado el estatus de todas las personas que están adentro de los Estados Unidos. No sé si Emily quiere añadir algo a eso. Justo eso iba a decir, que el anuncio de hoy es un anuncio enfocado en la seguridad de la frontera, pero quiero repetir que el presidente Biden cree que, por ejemplo, Dreamers dan fuerza a las comunidades nuestras fronteras, escuelas y nuestro país entero. Y por esa razón, en su primer día en el cargo, mandó legislación al Congreso para dar a Dreamers una vía a la ciudadanía, y ha repetido llamados al Congreso en cada oportunidad desde entonces. Y va a seguir luchando por los Dreamers en corte, también en la política que viene. Gracias. La siguiente pregunta va para Alejandra Arredondo de la agencia EFE. Por favor, active su audio. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Yo quisiera saber por qué decidieron tomar esta acción ahora cuando pues, han hablado mucho ustedes de que los números han bajado bastante y son los números más bajos que se han visto en los últimos 4 años. ¿Por qué ahora una medida tan drástica cuando pues, los números son bajos de las detenciones? Y la segunda es, ¿por qué se eligió el número de 1.500 cruces diarios para congelar las restricciones? O sea, ¿hay alguna explicación para que se haya elegido ese número? Gracias. Hola Alejandra, bueno escuchar tu voz de vuelta. Mira, en términos de la decisión acerca de por qué ahora, es importante notar que pasamos meses nuestra administración negociando legislación con un grupo de senadores de ambos partidos políticos, y como indicó el presidente hoy, su preferencia era llegar a una solución permanente trabajando con el Congreso de manera bipartisan entre ambos partidos. Lamentablemente eso no sucedió, entonces por eso
estamos tomando estos pasos el día de hoy. En términos al número de 1.500, el promedio en cual se apaga la proclamación, ese número, como indica la reglamentación que fue publicada el día de hoy, es un número histórico de encuentros en cual tenemos la capacidad, usando nuestras autoridades regulares, para imponer consecuencias inmediatas a la gran mayoría de las personas que se encuentran en la frontera. Lo que hemos visto en los últimos años es que cuando tenemos flujos elevados de encuentros en la frontera, nuestra capacidad de imponer esas consecuencias disminuye rápidamente cuando siguen subiendo los encuentros. Así que por eso se eligió ese número para desactivar la proclamación presidencial. Tenemos tiempo para una última pregunta. Recibimos de Gabriela Castillo, de Periodismo Público en Ecuador. ¿Cómo ha afectado el endurecimiento de las leyes fronterizas y de inmigración en los Estados Unidos a la comunidad ecuatoriana, tomando en cuenta que en la actualidad es una de las poblaciones que está inmigrando con mayor recurrencia? Con estas nuevas normas, ¿qué pasará para aquellos que buscan migrar, como a las familias de migrantes indocumentados que ya residen en el país? Sí, gracias por esa pregunta. Que no sé si realmente entendí la pregunta, pero déjame ver si respondo, y si sigue con dudas, por favor, prende el micrófono. Estas medidas van a tomar efecto esta noche y van a estar en efecto para nacionales de cualquier país, incluyendo a Ecuador. Obviamente estamos viendo flujos elevados de nacionales de Ecuador y es algo que nos preocupa. Estamos en diálogo con gobiernos en toda la región para aceptar la repatriación de sus nacionales, y en ese sentido el gobierno de Ecuador no es diferente. Tenemos la capacidad de operar más vuelos de repatriación a Ecuador, y estamos esperando que en los días que vienen, cuando implementamos estas medidas mucho más duras en la frontera, que vamos a ver un incremento muy grande en términos de los vuelos de repatriación a todos los países del hemisferio, incluyendo a Ecuador, para adultos solteros y también para miembros de familia. En términos a las personas que ya están en los Estados Unidos, están ya pasando por sus procesos legales, y bueno, una vez que terminan esos procesos legales y tienen órdenes de repatriación, serán repatriadas también. También me gustaría mencionar las vías legales que existen. Eric, mi colega del Departamento de Estado, mencionó que el presidente Biden ha guiado un aumento histórico de las vías legales en el hemisferio, que incluye muchas vías que están disponibles para los ecuatorianos. Eso concluye la conferencia de hoy. Quiero agradecer a la asesora principal Mendrala y los subsecretarios. Bueno, a ver, gracias a todos los que siguen en sintonía a esta hora. Básicamente, ¿qué es lo que están anunciando? ¿Qué es lo que está anunciando el gobierno de los Estados Unidos? A partir de esta noche, de las 12 de la noche del día de hoy, van a impedir que cualquier persona que cruce la frontera de manera ilegal, indocumentada, pueda pedir asilo en los Estados Unidos. Las excepciones son muy limitadas, y veo por aquí que tengo varios mensajes preguntando, dice Lexi, pregunta si las embarazadas entran en las excepciones. No, lo que entran en las excepciones son las personas que son tratadas
es decir, víctimas de trata, las personas, los menores no acompañados. Entonces, mi pregunta específica, ¿van a aumentar las citas de CBP-1? No lo van a hacer por ahora, es la respuesta del subsecretario Blas Núñez Neto, ustedes lo escucharon. Segunda pregunta, muy específica, ¿qué va a pasar con las personas que están dentro del país? Por ejemplo, y le puse el caso de tantos miles de cubanos que tienen esta I-220A y que pudieran darle un parole in place. Solamente con una orden ejecutiva de Biden lo puede hacer de hoy para mañana. Y cuando digo Biden, digo mañana Trump o pasado quien sea. Esto no es un tema partidista, es un tema humanitario para los cubanos específicamente. Entonces, ¿qué me dijeron? No vamos a hacer ningún anuncio por ahora. Se especula que hay algo que se está cocinando en el camino. Ojalá. Bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias por la sintonía. No se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube. Importantísimo. Suscríbase, active la campanita, porque así cuando estamos en vivo yo les puedo contar aquí las cosas y usted se entera. Active la campanita, suscríbase, es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias a todos y aquí seguimos, caballero. Aquí seguimos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.